Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu recibió un alivio en medio de la crisis política. Pese a críticas, los diputados socialistas reconocieron su apertura a negociar tras la propuesta que el premier hizo en la Asamblea Nacional de suspender la polémica reforma pensional hasta las elecciones presidenciales de 2027. En Madagascar, militares anunciaron haber tomado el poder mientras los diputados votaron la destitución del presidente a pesar del decreto del mandatario publicado horas antes de disolver la Asamblea Nacional. Andry Rajoelina huyó el lunes a un lugar seguro sin indicar dónde estaba. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel, el ejército israelí mató a 6 personas en Gaza, argumentando que se aproximaron a sus soldados. Mientras tanto, la ONU y la Cruz Roja exigieron la apertura de todos los cruces hacia el enclave para permitir la entrada de ayuda humanitaria, algo que dijeron ya Israel que se va a reducir, así como se mantendrá cerrado el cruce de Rafah. Iniciamos en Francia. Ante la Asamblea Nacional, los socialistas le dan un respiro al primer ministro Sébastien Lecornu. Pese a fuertes críticas, reconocen su apertura a negociar tras la propuesta que el premier hizo más temprano ante los diputados de suspender hasta las elecciones presidenciales del 2027 la polémica reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Esta fue promulgada en 2023. Para hablar sobre el tema, conectamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde nuevamente. Después de hacer concesiones a los socialistas, ¿el primer ministro francés escaparía ya a la censura? Esto todavía queda por verse y eso lo veremos justamente en la mañana del próximo jueves, pero es posible que con las concesiones que hizo hoy el gobierno de Sébastien Lecornu pueda en todo caso pasar al menos estas 2 mociones de censura a las que ha de enfrentarse ya para finales de esta semana. Es cierto que en ese discurso de política general que dio el primer ministro, pues ahí incluyó las 3 condiciones que había puesto sobre la mesa el Partido Socialista. Había enviado un comunicado, de hecho, el partido antes de que comenzara este discurso, explicando cuáles eran esas 3 condiciones: el hecho de no utilizar el artículo 49.3 para no decretar las leyes, digamos, a la fuerza, también esa suspensión de la reforma pensional, y pues decían, en caso de que ninguna de estas condiciones fuera hoy, en todo caso, aceptadas por el primer ministro, entonces los socialistas votarían una moción de censura que ellos mismos presentarían. Así como están las cosas, de todas maneras hay que echar un poco de números, como podemos decir de manera coloquial. En realidad el gobierno de Sébastien Lecornu bien podría salvarse únicamente por unos 20, 30 votos máximo. Es cierto que esos 66 escaños y 66 votos que tiene en su poder el Partido Socialista van a ser indispensables para la supervivencia de este gobierno en este día. En todo caso, todo dependerá, se sabe de alguna manera que de esos 66 votos de los socialistas, cerca de 10 tal vez sí votarían a favor de la censura, pero todo queda por verse. En todo caso, los socialistas, antes de decir efectivamente, gracias a través de Boris Vallaud, quien es el presidente de esa bancada aquí en la Asamblea, se reunieron justamente después aquí mismo en la Asamblea para ya tomar una decisión, y fue finalmente pues Boris Vallaud quien da a conocer que están dispuestos a trabajar con este gobierno, teniendo en cuenta las propuestas de Sébastien Lecornu, que está abierto a trabajar y a que haya sobre todo pues un debate, algo que de alguna manera pues no se había permitido en vista de que los gobiernos anteriores, de los anteriores primeros ministros de Emmanuel Macron, lo único que hacían era utilizar ese 49.3 para hacer aprobar las leyes a la fuerza, como precisamente fue el caso de esa reforma pensional. Natalia, y anteriormente se conocieron las grandes líneas de los proyectos de presupuestos del nuevo gobierno francés. Cuéntanos más o menos de qué se trata, por favor. Bueno, así es. Esta vez es un recorte presupuestario mucho menor al que tenía planeado el antecesor de Sébastien Lecornu. Estamos hablando de François Bayrou. Él había hablado de un recorte de unos 44.000 millones de euros. Esta propuesta de presupuesto es de 30.000 millones de euros. Pero esto pues tiene en cuenta también que
va a incluir lo que significa esa suspensión de la reforma pensional, porque esto va a tener un costo para 2026 de unos 400 millones de euros y para el año después 1.800 millones de euros. Recordemos que esa reforma pensional quedaría suspendida de todas maneras de aquí a la siguiente elección presidencial, que será en 2027. De esos puntos, en todo caso, la idea es que el déficit del país no sobrepase el 5%, lo ideal sería un 4.7%. También se anunciaron una serie de impuestos para los más ricos, un impuesto sobre los holdings patrimoniales que hasta ahora pues están exentos de impuestos, también una disminución de impuestos para las parejas que ganan el salario mínimo y también algunas ayudas de alguna manera fiscales para las pequeñas y medianas empresas. La idea es aquí de todas maneras que todo esto va a ser pues objeto de discusiones aquí en la Asamblea Nacional, pero habrá que esperar el voto de moción de censura, de las dos mociones de censura, el próximo jueves. Así es, Natalia Ruiz Giraldo, gracias por la información. Has seguido tú el minuto a minuto desde la Asamblea Nacional Francesa. Y en otro orden de ideas, en Madagascar, militares anunciaron haber tomado el poder después de que los legisladores votaran la destitución del presidente Andry Rajoelina, quien huyó a un lugar seguro pero desconocido. Horas antes, el mandatario desde la clandestinidad anunció disolver la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución en su contra, y esto provocó nuevas manifestaciones para pedir su renuncia. Desde el 25 de septiembre, recordemos, miles de ciudadanos protestan contra los cortes de agua y de luz cada vez más frecuentes. El lunes, en un mensaje de video, el mandatario había descartado dimitir. Aquí la información. Cayó el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tras casi 20 días de intensas manifestaciones. Los militares aprovecharon la huida del mandatario a un paradero desconocido para llenar el vacío de poder. Al mando, el coronel Mikael Randrianirina, de la unidad élite conocida como CAPSAT. A partir de hoy vamos a tomar el poder y a partir de hoy se disuelven el Senado, el Tribunal Constitucional Superior, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Superior para la Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el Senado. Eso es todo. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. Seguiremos trabajando y eso es todo. El coronel también suspendió la Constitución y anunció que formará un gobierno de transición de 2 años. Este martes, la Asamblea Nacional desobedeció la orden de disolución de Rajoelina y votó su destitución. En aplicación del artículo 40.1 de la Constitución, la Asamblea Nacional, reunida en sesión extraordinaria, aplicará la destitución definitiva del presidente de la República por sus manifiestas incompatibilidades y conflictos de intereses, así como por actividades de naturaleza lesiva para la dignidad de la nación y la unidad nacional. Rajoelina indicó el lunes en un videomensaje que huyó a un lugar seguro sin dar a conocer dónde y que descartaba renunciar. Pero la misma unidad militar que ayudó a Rajoelina en 2009 ahora lo saca del poder de un país cuyos jóvenes reclaman la presencia del Estado, como el acceso al agua y la electricidad. Ahora vamos a la Franja de Gaza. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel y de la cumbre de Donald Trump en Egipto, el ejército israelí anunció que el cruce de Rafah permanecerá cerrado hasta el miércoles y que el flujo de ayuda humanitaria que entra al devastado enclave palestino se reducirá. La decisión llega después de que Hamás entregara el lunes tan solo 4 de los 28 cuerpos de los rehenes que murieron en cautiverio. Aunque según la agencia Reuters, la milicia acaba de anunciar que entregará 4 cuerpos más la noche de este martes. Más temprano, y pese al alto el fuego vigente desde el viernes, soldados israelíes mataron a 6 personas en Gaza, argumentando que se aproximaron a ellos. Ampliamos a continuación. Es la primera vez en mucho tiempo que Saed al-Banna puede volver a caminar por la ciudad de Gaza sin el potencial impacto de un bombardeo. Entre los escombros busca rehacer su vida luego de vivir en Jabalia, el mayor campamento de refugiados del enclave palestino. A diferencia de lo que la gente piensa de nosotros, somos un pueblo que apoya la paz y la amamos. Agradecemos cualquier esfuerzo, sea cual sea, de cualquier país, del presidente estadounidense Donald Trump, de quien sea. Agradecemos a todos los países que contribuyeron a detener la guerra. Muchas gracias a ellos.
Esta es la vida en las calles de Gaza un día después de que varios países respaldaron el plan de paz de Estados Unidos. Un acuerdo incierto que no fue firmado ni por representantes del grupo islamista Hamas ni por Israel. La cumbre de paz en Sharm el-Sheikh, de principio a fin, tiene como objetivo proteger únicamente a Israel. Vela por el pueblo israelí, al que consideran oprimido, mientras que Israel es un pueblo colonial, el mismo que oprimió al pueblo palestino y colonizó su tierra. Aún así, la implementación de la primera de 3 fases del acuerdo de Trump permitió el regreso de prisioneros palestinos de cárceles israelíes que pudieron reencontrarse con sus familias. También la retirada parcial del ejército israelí de algunas zonas de la Franja de Gaza y la ratificación de un alto el fuego, frágil. Este martes, el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamas, informó de la muerte de varios palestinos por fuego israelí al norte de Gaza. Mientras tanto, la reconstrucción de la Franja de Gaza, que en más de 2 años de ofensiva israelí ha sido reducida a escombros, comienza por lo más básico. Las excavadoras ya iniciaron la limpieza del enclave, retirando toneladas de escombros de lo que antes eran hogares, escuelas, hospitales y un malecón. Aquí todos los detalles. En medio de un precario cese el fuego y de un paisaje de ruinas, la construcción parece un horizonte lejano, pero tiene que comenzar por lo más básico, la retirada de escombros. This activity is expected to last for about 2 months. Se prevé que esta actividad dure unos 2 meses. No disponemos de suficiente equipo, cargadoras ni excavadoras para llevar a cabo este trabajo, por lo que contamos con la ayuda del sector privado. Por eso es posible que lleve algún tiempo. Hoy comenzamos con la ayuda del Comité Catarí, que está empezando a apoyar al municipio de Gaza para abrir las carreteras. Según las autoridades gazatíes, el 90% de las calles están completa o parcialmente destrozadas por la guerra y según la ONU el coste total de la reconstrucción será severo. La evaluación rápida de daños y necesidades realizada conjuntamente por la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial estima que se necesitan $70.000 millones para la reconstrucción de Gaza. Eso significa que también en los próximos 3 años se necesitarán alrededor de $20.000 millones. Un cese el fuego que permite a los palestinos recuperar cadáveres y reconstruir el enclave, porque aunque el futuro de Gaza siga en una mesa de negociación para abordar las siguientes fases del fin de la guerra, sus ciudadanos deben poder habitarla. El plan de cese el fuego de Trump, aprobado por Hamas e Israel, es evasivo sobre la reconstrucción. Menciona reconstruir y revitalizar la franja con un panel de expertos, además de propuestas de inversión que crearían empleos. También puso puño y letra. Su plan dice textualmente: nadie será obligado a abandonar Gaza y animaremos a la gente a quedarse. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.